Bueno, continuamos. Listo. Listo, entonces continuamos acá. Entonces se usa también para separar el nombre del pueblo y el país o ciudad y estado. Entonces cuando yo digo, lo enviaron a Madrid, España, Madrid el país, España la ciudad, o sea, para separar la ciudad del país, ¿sí? Lo podemos usar. También se usa para separar los apellidos del nombre cuando ese se escribe invertido. Esto es muy común en organización de documentos, en archivo. Que uno cuando va a buscar un expediente de una persona, uno ve primero los apellidos y después el nombre, ¿sí? Entonces va primero los apellidos, precedidos de una coma, y posteriormente va el nombre. Es como para que lo tengan pues en cuenta, en organización documental es muy válido. De hecho, eso es un sistema de ordenación de documentos que se llama el alfabético nomástico, que es organizar por nombres, primero apellidos y después nombres. Entonces, para eso se usa. Para marcar los sujetos en aposición o aposiciones explicativas. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo mi mejor amiga, una encantadora persona, o sea, está hablando de ella, que la mejor amiga es una persona encantadora o una encantadora persona, vendrá a visitarme muy pronto. Entonces, mire que estoy usando dos comas. Primero, porque aquí estoy diciendo una característica de la persona, o una cualidad de esa persona. Y después, la acción que va a realizar. Entonces, separo con comas en ese caso. En ese instante, Pedro, el marido de mi hermana, está explicando, ¿sí? Explicando quién es Pedro, entró velazmente a la habitación y después está hablando de la acción de Pedro, ¿sí? Entonces hay coma para explicar quién es Pedro y coma para explicar la acción que está realizando Pedro. De esa manera se utiliza también la coma. Para marcar las frases insertadas que amplían, explican o aclaran la anterior. ¿Sí? No sé, en realidad, por qué no ha entregado su tarea. Yo bien podría omitir esta parte, ¿cierto? Entonces yo podría decir, no sé, coma, por qué no ha entregado su tarea. O no sé realmente por qué no ha entregado su tarea. Y es válido de cualquier manera como lo va a expresar. Entonces, igual ya sé que después de este hay una coma. Marcela, que es muy responsable, siempre entrega sus trabajos a tiempo. ¿Sí? Está hablando explicando de una cualidad que tiene Marcela. Yo bien podría decir, Marcela siempre entrega sus trabajos a tiempo. No dejar así, Marcela siempre entrega sus trabajos a tiempo, sino Marcela siempre entrega sus trabajos a tiempo. Antes de las conjunciones adversativas, ¿cuáles son esas conjunciones adversativas? Pero, aunque y sin, siempre, siempre, siempre debe de haber una coma. Pero dice que antes de las conjunciones adversativas, como está en este ejemplo, si en el caso tal esa conjunción empieza con la oración, perdón, yo después de ese pero voy a colocarle también una coma. Entonces, en este caso, el ejemplo, quisiera irme de viaje este año, pero no sé si reuniré suficiente dinero. Recogieron muchos mangos, aunque todos picados por los pájaros. O sea que siempre va una coma, ¿sí? Antes de esa conjunción. Si la cláusula es muy extensa o previamente se ha utilizado la coma, se puede usar punto y coma. Voy a mostrarles ese ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ya eso les sirve mucho con la ubicación de punto y coma. Yo paso acá que no veo. Con la ubicación del punto y la coma. Cuando supo que tendría examen, hizo su mejor esfuerzo. Una, dos comas. Estudió arduamente. Entonces, en este caso iniciamos con una conjunción adversativa, pero como ya hay comas anteriores, entonces no vamos a colocar una coma, sino un
punto y coma. O sea que esa es una clave para cuando ustedes van a ubicar un punto y coma. ¿Sí? Si ustedes en un texto tienen varias comas ya y ya van a iniciar con una conjunción adversativa, entonces punto y coma. Miren, punto y coma, pero estaba tan nervioso que no contestó todas las preguntas. Entonces, ¿cómo iría allí? Cuando supo que tendría examen, hizo su mejor esfuerzo, estudió arduamente, pero estaba tan nervioso que no contestó todas las preguntas. Aquí en ese punto y coma hay una pausa un poco mayor, digamos que es el doble, la pausa, el doble de la pausa de la coma, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vean, miren esto. Esas son las conjunciones adversativas y siempre antes de ellos va una coma, pero, aunque y sino. Y lo que me dice la excepción es que cuando hay varias comas antes de esa conjunción adversativa se usa un punto y coma. La coma también se utiliza para indicar la supresión de un verbo. Entonces, para yo no tener que volver a repetir los verbos. Miren, por ejemplo, aquí, Julián estudió contabilidad. ¿Cuál es el verbo? Estudiar, ¿cierto? Julián estudió contabilidad. Alberto, biología. Está hablando, ¿por qué hay un punto y coma? Porque está hablando de son dos sustantivos. El sustantivo es el mismo nombre, como ya se los he explicado, ¿cierto? Entonces son dos sustantivos diferentes. O son dos elementos, llamémosles elementos. Son dos elementos diferentes. Y cuando yo voy a trabajar dos elementos diferentes, yo los separo por punto y coma. Son dos elementos distintos. Entonces, Julián estudió contabilidad. Alberto, coma, en lugar de escribir estudió, escribo la coma, biología. O sea que esta coma la estoy utilizando para suprimir ¿qué? Este verbo estudiar. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Mm? Más o menos. Bueno, cuando estén realizando el ejercicio es que se van a dar cuenta de pronto digamos, de cómo es que van a ubicar realmente allí. Pero entonces tengan en cuenta que cuando son elementos diferentes usan el punto y coma. Y que la coma se utiliza para suprimir verbos. Entonces en este caso es el verbo estudiar. Aquí, por ejemplo, dice, el árbol perdió sus hojas. Árbol es un sustantivo y viejo es otro sustantivo, ¿sí? Perdió sus hojas, punto y coma. El viejo, en lugar de decir perdió, que es el verbo perder, digo coma, su sonrisa, ¿sí? Porque si yo digo, el árbol perdió las hojas, el viejo perdió su sonrisa. No está mal, la verdad no está mal, pero se ve más bello, ¿sí? Se ve más bonito cuando yo, en lugar de volver a repetir el verbo, yo lo cambio por una coma. Se utiliza cuando se ha invertido el orden normal en la oración. En cuanto llegaron, el director lo recibió en su despacho. Yo bien podría decir, el director lo recibió en su despacho cuando llegaron. Pero como aquí estoy invirtiendo el orden de la oración, yo voy a usar la coma. La semana que viene iremos todos a cine. Yo podría decir, iremos todos a cine la próxima semana. Y allí no tendría necesidad de usar la coma, pero como estoy invirtiendo, voy a usar la coma. Uy, eso es una mentira. La próxima ir a cine. Todavía no. Ay, qué no, bueno. Mijo, nos vamos a demorar mucho para eso. Cierto. Muchísimo. Ya estoy cansado de para que volvamos a salir. Digo, yo cuando ya iba a salir de mi encierro y de mi etapa ermitaña, llegó eso. Para seguir estando en mi encierro. Qué horror. Bueno, también lo utilizamos antes de pero, más, sin embargo, esto es decir, o sea, no o sea, sino o sea. No obstante, por lo tanto, así que, de manera que. En todos estos casos usamos la coma antes de. Se levantó muy temprano, coma, sin embargo, llegó tarde a su trabajo. Y miren la particularidad, que no solamente es antes de, sino después, si lo están observando. En este caso, vean, sin embargo, está entre dos, coma.
Es muy trabajador, no obstante, le gusta dormir mucho siempre que puede. Está ese no obstante entre dos comas. Algunos insectos son herbívoros, es decir, está entre dos comas, se alimentan de plantas. En el caso de que inicie, entonces solamente la coma irá al final. Sin embargo, era el mejor de sus hijos. Que aquí mismo vuelve y lo explica, que si estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre par de comas, como lo acabamos de ver. Mírenla acá, entre un par de comas. Es decir, y sin embargo. Ahí está. Entonces, bueno, y por último, se utiliza entre el lugar y la fecha de los encabezados de las cartas. Cuando estamos elaborando carta, después de la ciudad, va una coma y después va la fecha. Siempre en las cartas va de esa manera. Ahora que dice eso, lo que pasa es que, bueno, ahí veo que sí está en minúscula, sino que se me ha creado mucho la confusión cuando he realizado las cartas, porque antes siempre le aparecía a uno el mes en mayúscula, pero ahora inclusive cuando uno está redactando, el mismo corrector se lo pone a uno en minúscula. Pero hace mucho tiempo siempre se utilizaba el mes. Cuando uno decía marzo, esa M siempre iba en mayúscula y ahora yo veo que ya no va así. Bueno, sostenida. Bueno, resulta que pues nosotros de hecho vamos a estar trabajando en este módulo. Cuando terminemos la parte de ortografía y identicemos redacción, vamos a estar trabajando la GTC 185. Y la GTC 185 es la guía técnica para elaboración de documentos organizacionales. Entonces allí vamos a mirar pues todo este tema, cómo va escrito, por ejemplo, la ciudad, la fecha, cómo va escrito los datos del destinatario, del remitente, todos los encabezamientos en los documentos. Entonces vamos a ampliar un poquito más sobre este tema. Bueno. Profe, que María Joana no ha dejado ingresar. Que a María Joana no ha dejado ingresar. Pero yo no tengo sala habilitada. O sea, está libre la entrada. No sé si de pronto es que tiene algún problema con el internet. Puede ser. Ok, ya le comento. Profe, ¿me repite, por favor? La ley. No es una ley. Es una GTC. Es algo así como lo de las normas APA. Yo se las voy a compartir. No es normas APA. Porque pues es algo similar, o sea, es lo que usted le da los estándares para hacer, es como un documento que le da a usted unos lineamientos para poder realizar las cartas, por ejemplo. Es un documento basado en normas y CONTEC, y ese documento es solo para Colombia. ¿Sí? Profe, usted va a compartir. Yo se los voy a subir en estos días en los materiales. Cuando terminemos la parte de ortografía, yo les subo eso. Bueno, ahora sí, el punto y la coma. Profe, perdón. Usted va a compartir estas diapositivas con nosotros, ¿sí? Ya están. Sí, bueno. Sí, ya están. Ya, si ustedes miran el Q10, ahí ya está todo lo de ortografía y gramática. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, el punto y la coma representa una pausa mayor a la de la coma e inferior a la del punto. En la gramática oficial se dan los siguientes 3 usos. Este tiene menos usos. En los miembros de un periodo, cuando constan de más de una oración y por tanto incluyen ya algunas comas. Entonces, durante el curso leímos un texto de historia. Entonces aquí está hablando de varios elementos, ¿sí? Que se relacionan uno con el otro. Leímos un texto de historia, punto y coma, un libro sobre modelos de desarrollo nutricional. Aquí hay una coma porque no he pasado a otro elemento, sino que voy a explicar algo de este mismo elemento que es el libro. Entonces, por eso usé una coma. Dice, aplicados a los países latinoamericanos. Punto y coma, un manual sobre manejo de plagas, y explico sobre este mismo elemento que es el manual, el cual apenas sí cubre unos cuantos aspectos del tema. Y miren ustedes aquí la particularidad que hay un punto y coma antes de ese artículo I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estamos separando varios elementos similares, entonces tengo que usar el punto y coma. En este caso sí lo tengo que usar. Profe, y otra cosa que estoy observando es que
entre punto y coma hay... ¿Qué? Se le desactivó el micrófono a Andrés. Andrés se le está escuchando entrecortado. Listo. ¿Qué hay? Profe, que entre punto y coma debemos poner una coma, ¿no? Ahí le estoy viendo pues No, como no el texto. siempre, no siempre, no. Mira que acá no hay. Durante el curso leímos un texto de historia. Mira que acá no hay ninguna coma. ¿Por qué hay coma aquí? Porque es que yo estoy... Porque está describiendo, porque va a comenzar a describir. Por ejemplo, donde dice plaga, profe. ¿Mm? Por ejemplo, donde dice un manual sobre manejo de plagas. Sí. El cual apenas, o sea, porque comienza a descubrir, a describirla, por así decirlo, la parte donde dice plagas. No, es por eso. No, porque está describiendo el manual. Ajá. O sea, está haciendo, vea, ustedes van a encontrar en la actividad que van a realizar que habla sobre una chaqueta, un pantalón, una camisa, bueno, algo así. Entonces dice, la chaqueta es azul, punto y coma. Los pantalones, coma, grises, porque está describiendo a ese elemento que es pantalones. Entonces va la coma y después explica, grises, punto y coma. La camisa, coma, verde, porque no voy a volver a decir es. Si yo digo es, yo no utilizo la coma, pero si yo... Porque ese es el verbo que, ser o estar. Entonces yo no voy a utilizar otra vez el verbo y utilizo la coma. ¿Sí? Pero a mí ¿sabe que se me dificulta mucho? El hecho del I-O o I-U. Entonces, en eso también hay un intermedio de coma. Conjunciones adversativas. Bueno, ¿cuándo se usa el I? ¿Cuándo se usa el U? Usted debe usar el U cuando va a iniciar con vocal. No, perdón. Cuando va usted por ejemplo, dice... Inés, de hecho, yo no sé si usted, no creo que con ustedes voy a trabajarlo, pero entonces se los explico así antes de. La E, que es otro error que cometen. La I, la E. Por ejemplo, María e Inés son amigas. ¿Sí? Pero si yo voy a empezar, Carlos, Oscar, o sea, yo voy a comparar, a decir que uno o el otro, entonces yo no digo Carlos o Oscar. Yo digo es U, ¿cierto? U Oscar, porque voy a iniciar con O. No quedaría correcto decir O. Y a pesar de que ese I, por ejemplo, no sea una I latina, suena como una I latina. Entonces, cuando yo voy a decir Inés, María y Inés, yo no, o sea, queda mal, ¿cierto? Entonces debo decir Inés. Carlos u Oscar pueden ayudarte con lo que pediste. O sea, que cualquiera de los dos te puede ayudar. Pero si yo digo Carlos y Oscar te pueden ayudar es porque los dos están en capacidad de hacerlo. O sea, son los dos que al tiempo lo pueden hacer. Entonces, tiene uno que mirar es el uso de esas conjunciones y cómo se usan, ¿sí? Cómo se manejan. Entonces, ¿ahí queda un poco claro? No. Del uso de esa. Pues es que sí y no. Bueno. Porque se iba a decir algo, que cuando empezaba con consonante o algo así, con vocal. No, pero es que con consonantes no, es generalmente con las vocales, y además es que tú tienes que ser clara, si tú vas a decir y es porque está conectando dos cosas, pero es cuando estás diciendo o una cosa o la otra, entonces tú utilizas I o E, ¿cierto? I no, sí, eso sí lo tengo claro, solo tenía... O U. Por ejemplo, yo tenía duda con respecto al uso del y bueno, perdón, cuando es o tal cosa o tal cosa. Bueno, si no sí. se utiliza. ¿Sí? Sí. No se escuchó. Bueno, es O U. O es cuando tú vas a poner a elegir entre dos cosas. Las clases las dan, por ejemplo, las clases las dan lunes o viernes. Sí, o sea que cualquiera de esos dos días puedes ingresar a tener una clase.
Otra vez cuando dice, las clases las dan lunes y viernes, o sea que los 2 días tienes que asistir a la clase. ¿Sí? Entonces, ese es el uso de I o E, I o y U. Igual yo les voy a compartir un material para que ustedes entiendan la diferencia entre ellos también. ¿Sí? Bueno, sigamos acá en esto. Y unas copias acerca de histología. Y ahí sí ya va el punto final. Bueno. En todo periodo de cierta extensión antes de las conjunciones adversativas, pero aunque más y sino. ¿Sí? Que ese fue lo que ya hemos visto ahorita en la coma, ¿cierto? Que cuando ya vemos que hay varias comas antes del pero, o sea, antes de la conjunción adversativa, utilizamos punto y coma. Aquí otra vez nos lo está repitiendo. Llegó de madrugada, entró sigilosamente a su hogar para no ser descubierto, pero los ladridos del perro alertaron a sus padres. Entonces, antes de la conjunción adversativa, si ya hay varias comas, utilizamos, así sea una sola, mire que hay una sola, puede haber una o dos comas, máximo 2. Y ya si empezamos con conjunción adversativa, ahí mismo usamos el punto y coma. Y el último uso del punto y coma es para separar proposiciones yuxtapuestas. Por ejemplo, la situación económica era grave, entonces una acción que debe aplicar sobre esa situación. Urgía aplicar una acción rápida y eficaz. ¿Sí? Entonces, los estudiantes iban perdiendo las materias. Ay, se me pasó la... Profe, que es yuxtapuesta. Es una situación que se está presentando y sobre ella toca tomar una decisión o una acción. ¿Sí? Sobre esa acción que se está dando. Sobre esa situación, perdón, que se está dando. Entonces, por ejemplo, no les terminé de dar el ejemplo. Los estudiantes iban perdiendo las materias. Era necesario aplicar planes de mejoramiento. El plan de mejoramiento, ¿qué es? Una acción, o sea, toca realizar algo para poder ¿qué? Dar una solución a esa situación que se está presentando. Eso es lo que, para eso se usa también el punto y coma. Ustedes se van a encontrar en el ejercicio con varios así. También, de hecho, los 2 primeros puntos están relacionados con coma y con punto y coma. Pero ustedes igual a lo largo les van a pedir diferentes cosas, como por ejemplo ubicar los puntos, pero hay unos donde ustedes van a encontrar que vale la pena utilizar también estos otros signos de puntuación. Este es más sencillo, los 2 puntos. Este marca una pausa para anunciar lo que sigue. Entonces se usa principalmente de la siguiente manera, para seguir las fórmulas de saludo. Querido amigo, apreciado colega, ¿sí? 2 puntos y ya inicio con lo que vaya a decir. Para abrir o cerrar, ay, se me perdió una palabrita acá, perdónenme. Dice, los sospechosos del fraude eran 2 miembros del personal. Entonces aquí estamos hablando y describiendo a quiénes eran esos sospechosos del fraude o quiénes eran. Entonces está diciendo que era el jefe de seguridad y el contador general. Ellos eran estos. Entonces, puedo decir, algunos estudiantes son muy responsables. Y entonces puedo poner 2 puntos y explicar cuáles estudiantes. ¿Sí? Entonces es para esos 2 puntos para describir de qué se está hablando aquí. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Mira que aquí está describiendo, pero entonces me dicen, ay, venga, pero ¿cómo así? Y cuando utilizamos la coma no vamos a describir también algún elemento. Pero aquí lo que me está diciendo más que todo es como explicando, no describiendo, sino explicando quiénes eran. Por ejemplo, yo he leído varios libros de historia. 2 puntos y empiezo a enumerar cuáles libros. ¿Cierto? Y voy describiendo cuáles fueron esos libros de historia después de los 2 puntos. Entonces, mis mejores amigos son 2 puntos. Alfredo, Silvana, Valentina. ¿Sí? O sea, yo describo quiénes son los mejores amigos. Entonces, de esa manera lo hago. Y utilizo esos 2 puntos. Antes de las citas textuales, el catedrático afirmó. Ojo aquí. Miren estas, ¿cómo se llaman?
Las que estoy señalando con el puntero. Comillas, Las comillas. comillas. Y de una vez me adelanto y les explico. El catedrático afirmó 2 puntos. Cuando yo voy a citar textualmente algo que dijo alguien, yo uso 2 puntos, pero antes de citar textualmente debo utilizar las comillas. Las comillas siempre las utilizo con signo de apertura y signo de cierre. Cuando yo estoy haciendo un ensayo, yo debo de ser muy cuidadoso con eso, porque si yo no cito de esta manera, es como si estuviera cometiendo un plagio. De hecho, yo tengo que citar y más abajo colocar la fuente. Profe, eso no es porque esa frase no es mía, sino de alguien. Por eso, es cuando yo estoy citando una frase textual de otra persona. Ah, Es de sí. otro autor. Entonces yo siempre debo usar esas comillas si yo estoy citando de manera textual y obviamente tener en cuenta la bibliografía para no cometer plagio. Entonces siempre que voy a citar, por ejemplo, dijo, mi mamá dijo, 2 puntos, abro comillas, es textualmente lo que dijo mi mamá, lo que voy a escribir ahí. Ahí hay un ejemplo en el ejercicio que dice, díjole Don Quijote a Sancho, 2 puntos, abro comillas para que lo tengan en cuenta, y escriben lo que le dijo Don Quijote a Sancho, porque lo está citando de manera textual. Por así decirlo, pues como ordinariamente, porque sería porque esa frase no es nuestra, sino de alguien. No es porque no sea nuestra, sino porque estoy citando textualmente, o sea, exacto lo que dijo la otra persona. Ya Es entendí. exacto. Así está escrito o lo haya dicho de manera verbal. Ah, bueno. Y es textual lo que la persona dijo. Para conectar oraciones relacionadas entre sí, de causa y efecto. ¿Sí? Por ejemplo, perdió su trabajo. ¿Y cuál es el efecto? No podrá ir de vacaciones este año. Es el efecto al haber perdido su trabajo. Conclusión o resumen. No necesitaba correr. No necesitaba correr. ¿Por qué no necesitaba correr? Porque aún era muy temprano. Entonces, eso es conclusión o resumen. Se utilizan los 2 puntos. ¿Sí? Entonces dice, no necesita usar tanto maquillaje. 2 puntos. Tiene una cara muy lozana. ¿Cierto? Dice, no necesita peinar. Laura, no necesita tanto maquillaje porque su rostro es hermoso. No necesita peinarse, 2 puntos. Es calvo. ¿Cierto? Bueno, listo. Y en documentos jurídicos y administrativos, se colocan 2 puntos después del verbo escrito con todas sus letras en mayúscula. Certifica, 2 puntos, por tanto, 2 puntos. ¿Sí? En la expresión del tiempo se emplea para separar las horas de los minutos. Se presentó a las 18:45 horas. Uno nunca utiliza aquí un guión para separar horas de minutos. Solo 2 puntos. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Nada de guiones, ni puntico, ni coma, solo 2 puntos. Bueno, ese sí es más común. Y el paréntesis se utiliza para encerrar las fechas o periodos históricos. Entonces, va de tal año a tal año. Entonces, yo utilizo el paréntesis. Y miren aquí, no hay 2 puntos, sino que hay un guión. ¿Sí? De una vez nos vamos adelantando a guión ahí. Hay un guión. O sea, que el guión se utiliza para separar fechas también. Y el paréntesis para encerrarlas. También se utiliza el paréntesis para intercalar algún dato con precisión. Fechas, lugares, significados de siglas, autor u obra. Ustedes van a encontrar en el ejercicio varios, por ejemplo, siglas. Van a encontrar ciudades, no, países que tienen que encerrar. Citas, ¿sí? De obras. Entonces, miren acá. Toda su familia nació en Córdoba, entre paréntesis, Argentina. En la ONU, la descripción de qué es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tratarán el caso. Por vida del rey, villanos, que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comendador? Entonces, esto es una obra, una cita citada de una obra, miren, cita textual, está en comillas. ¿De quién es esta obra? Del señor Lope de Vega. Entonces, ese nombre de esa persona va en paréntesis. Es cuando yo estoy citando, ahorita que les decía en el ensayo, yo en el ensayo, yo debo de
hacer la cita textual. con Profe, comillas. pero ahí yo veo, ahí yo estoy viendo, listo, está la comilla Ujú. y aparece el primer signo de exclamación. Ajá. Ah, no, ya lo vi, es que no lo Lo que veía, pasa es ya que vi el está otro el signo signo de, de pie, el signo de el otro apertura. signo, ajá, el Es que signo hay de varios, cierre, es que no había visto bien el signo de cierre. ajá, hay varios signos. Y acuérdense que en español siempre debe haber signo de apertura y de cierre. Es un A mí error. también me pasó eso. Cierre. Pero comienza con exclamación y termina con interrogación. Entonces, No había visto. decía lo que usted decía al principio de la clase, somos muy mecánicos, entonces, claro, inicia con exclamación en por y termina en manos. Exacto. Y en Inicia interrogación, con pero no, mire que ahí interrogación. estaba el signo de exclamación y ya después el signo de interrogación. De apertura y de cierre. Los corchetes tienen un uso muy similar al de los paréntesis, pero estos los utilizamos más que todo en matemáticas, lenguaje matemático. Es más común verlos en matemáticas, aunque no faltará el que también los use en un texto. Las comillas. Es un signo ortográfico doble, o sea, siempre debemos usar apertura y cierre. Se usa para enmarcar la reproducción de citas textuales, como ya se los expliqué. En la narrativa de los parlamentos de los personajes o discurso interior, las citas de títulos de artículos, poemas, capítulos de obras, cuadros, así como las palabras y expresiones que se desea resaltar por ser impropias, vulgares o de otras lenguas. Impropias. Resulta que hay algo que se llaman las interjecciones. Las interjecciones son, por ejemplo, cuando yo digo que no le creo, yo digo, ¿cierto? Entonces yo puedo darle uso, bueno, aunque más que todas las interjecciones se usan el signo que vamos a ver más adelante. Pero entonces cuando son impropias, vulgares, cuando yo, por ejemplo, pongo en juicio algo, es muy buena persona, y yo hago así, o yo lo escribo entre comillas, y a la persona o al lector le queda como, no es buena persona, ¿cierto? Como el interrogante si es bueno o no, que eso lo usamos mucho. Digamos que eso es un lenguaje vulgar utilizado ya por nosotros, y nosotros fuimos usando eso, y más que todo, en los últimos tiempos hemos venido usando más que todo esa expresión. Pero pues ese ya está más claro, pues ya lo hemos visto, más que todo para las citas textuales. El guión se utiliza para dividir las sílabas o separarlas. Siempre se utiliza guión para separar sílabas. Las palabras compuestas unidas por un guión, por ejemplo, cuando yo hablo de un apellido compuesto, cuando yo hablo de que un periodo histórico filosófico, por ejemplo, personas que tienen doble nacionalidad. Entonces, cuando digo es colombo-español, yo utilizo el guión para separar, ¿sí? Esa palabra compuesta. Para la separación de cifras, como se les mostraba ahorita, cuando yo separo años, yo no lo hago con 2 puntos, con una coma, sino con un guión. Puntos suspensivos siempre son 3, ¿sí? Indican que un enunciado está incompleto, que continúa. Entonces, no es que entre más puntos tengas, más suspenso. Ustedes van a encontrar que en el ejercicio hay unos con un montón de puntos. ¿Ustedes qué van a hacer? Tachen los puntos que sobran. Solamente dejan los 3 puntos y tachan todos los que sobran. Para crear suspenso o intriga, pero ¿en qué trabajas? Abrí la puerta ahí y quién sabe qué pasó. Había un espanto, quién sabe qué se encontró en la Profe, una pregunta. Esas diapositivas están en la Q10, es que va muy rápido y me perdí. Sí, eso es Q10 todo. Ah, bueno, gracias. Claro, porque igual ustedes cuando estén realizando el ejercicio, ustedes les toca volver a mirar, porque pues Ajá. a uno muchas Bueno, es normal. Eso me Está bien, tocó hacer a gracias. mí ayer. Claro, Bueno, gracias. eso es normal, no, pues es que aquí uno se le olvida. Entonces, precisamente acá, pues es como para aclarar dudas, para explicar, pero pues obviamente ustedes van a tener que volver a mirar. De hecho, cuando esto generalmente lo trabajamos en el tiempo de clase. Y en el tiempo de clase vamos mirando, y de hecho yo les dejo las diapositivas, van mirando y todo, para que lo vayan haciendo de manera asistida. Porque ya después de uno haber tenido la primera experiencia, ¿qué pasa? Y me decían muchos estudiantes, ay, profe, nosotros ya leemos y todo, empezamos a pensar, ve, eso es una palabra aguda, grave, esdrújula, y que ya se la pasan así. Ay, profe, adivine qué me pasó a mí anoche. ¿Sí? Estábamos por ahí sacando la perrita a hacer chichi, y entonces mi esposo por allá decía, es que venta de arepas, no sé qué, y mi esposo que es que, ¿a dónde está la grave? ¿A dónde está? Ay, no, cansón.
¿No? Y eso uno ya después lo hace de manera inconsciente. Entonces uno ya todo ve, eso lleva punto, y cuando está escribiendo, ¿no? Eso lleva punto y coma, bueno, y uno ya uno como que poquito a poco va mejorando en ese aspecto, pero pues uno ya lo va haciendo de manera consciente. Bueno, también se utilizan los 3 puntos para indicar que una enumeración queda abierta. En el mar hay peces, caracoles, tortugas, y hay muchas especies más, entonces queda abierta. ¿Sí? Bueno, el signo de interrogación siempre debe usarse el signo de apertura y de cierre. Y se utiliza para expresar una pregunta. ¿Cuándo llegará tu amiga? ¿Sí? Como les decía yo, es obligatorio anotar siempre el signo de apertura. En inglés uno ve que usan solo el signo de cierre. En español sí, signo de apertura y de cierre. Para crear énfasis. Bueno, ya terminamos signo de interrogación. Y signo de exclamación ahora es para crear énfasis, sorpresa. Cuando yo digo qué calor, o yo digo qué miedo. Entonces yo utilizo esos signos de exclamación, admiración. Nerón exclamó, qué gran hombre pierde el mundo. O cuando digo cuánto quisiera haber podido llegar. ¿Sí? Entonces esos son signos de admiración. Siempre hay apertura y de cierre. Es obligatorio siempre usar el signo de apertura. Entonces, de esa manera yo uso los signos de exclamación. Y como les contaba ahorita, hay lo que se llaman las interjecciones. Pues, por ejemplo, cuando yo digo, vaya, qué frío hace. Entonces, yo ese vaya lo utilizo en signos de interrogación. Hay otro que dice, ay. Ese ay, eso se llama interjección, entonces también van signos de exclamación. Ese ay, se me olvidaron las llaves. ¿Cierto? Bueno, cuando yo digo, uff, qué buen tema. Listo. Entonces, esos son. Bueno, y ya ahora vamos a dejar porque ya se nos va a desconectar eso, se nos va a apagar. Los dejo entonces. Muy juiciosos ahora en la reunión. Les voy a habilitar entonces la tarea. Igual ya están materiales. Ahí ya está. En los materiales está, es la actividad 2 de signos de puntuación. Si tienen algún inconveniente, me dicen. Si tienen problemas para presentarla dentro de 8 días, me avisan entonces, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Muy interesante la clase. Muchas gracias, profe. Nos vemos. A ustedes, muy juiciosos. Muchas bendiciones. Amén. Chao, compañeros. Igualmente. Chao. Nos vemos. Hasta Chao. Chao, gracias. Besos.